estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos a este espacio virtual de aprendizaje abierto que es promovido por la Fundación Virtual en convenio con la Universidad de Salamanca. Mi nombre es Rosario Betancourt y funjo como directora académica en la Fundación Virtual. Primero que todo, agradecer a todos quienes han solicitado su registro a este evento. Esta vez tenemos registros de Chile, de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela, de México, de Panamá, de Honduras y otros más. En esta oportunidad, la Fundación Virtual tiene el alto honor de presentar al doctor Jorge Conde, director del Máster en Empoderamiento para el Crecimiento y Desarrollo Personal y Profesional de la Universidad de Salamanca. Esta vez el doctor nos ofrecerá la conferencia Nacidos para Liderar y Empoderar. Conociendo al doctor Conde, les vamos a contar algo de su historia, de su trayectoria académica y laboral. El doctor Conde es de nacionalidad española y reside en la ciudad de Salamanca. Es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. También es máster en Dirección de Recursos Humanos por la Escuela Internacional de Negocios en Madrid. Es doctor en Sociología por la Universidad de Salamanca. Es actualmente profesor titular de la Universidad de Salamanca en las materias básicas de Psicología Social y de Dirección de Equipos. También es colaborador docente en diversos másteres y seminarios sobre temáticas referidas al ámbito de los recursos humanos y el campo de la psicología organizacional. Es autor de diversas publicaciones acerca de la gestión y desarrollo del talento en el campo organizacional, del trabajo social y de la emergente responsabilidad social empresarial o corporativa, destacando el libro del que es coautor, libro que titula El desafío del cambio tecnológico hacia una nueva organización del trabajo, que ha sido publicado por la editorial Tecnos. Es miembro, colaborador e investigador de la primera cátedra de empresa familiar española promovida por la Universidad de Salamanca. Ha participado en diversos proyectos de investigación relacionados con la problemática de los procesos de sucesión en las empresas familiares y del impacto de la responsabilidad social empresarial en las pymes. Desempeña el cargo de director del título propio en Dirección Estratégica de Personas y Gestión del Talento Organizacional de la Universidad de Salamanca y participa actualmente en dirección de trabajos y tesis doctorales sobre diversas problemáticas psicosociales del ámbito organizacional y comunitario. Vamos a comenzar el evento de hoy con la conferencia del doctor Conde. Luego vamos a tener un espacio para la realización de preguntas que ustedes pueden ir realizando a medida que se va desarrollando la conferencia. Escriban, por favor, en la sección de preguntas y respuestas que tienen ustedes visibles en la parte inferior de sus pantallas. Cuando hagan sus preguntas, les pido, por favor, que nos escriban su nombre completo y su país de residencia. Esto es necesario. Las preguntas van a ser respondidas una vez que termine la exposición del doctor. A tiempo de reiterarle nuestro agradecimiento, doctor Conde, le dejo el micrófono para dar inicio al seminario. Muchas gracias, Rosario. Quisiera dar la bienvenida a todos los que me estáis escuchando desde aquí, desde España, desde la ciudad de Salamanca. Agradeceros vuestro interés y también la gran satisfacción por mi parte de poder compartir con todos vosotros una temática pues, que resulta muy necesaria en los tiempos actuales, ¿no? Quisiera, por lo tanto, poder transmitiros el entusiasmo por asumir una perspectiva positiva de cuál debe ser la misión vital que tienen las personas en esta vida, ¿no?, que nos ha tocado desarrollar, ¿verdad? Tal como se titula la charla, Nacidos para Liderar y Empoderar, de lo que se trata es de poder conocer un poco el sentido real, ¿verdad? Y el impacto, ¿verdad?, trascendental que tiene en estos tiempos actuales que de profundas transformaciones, ¿verdad?, tecnológicas y económicas, cómo está incidiendo en la trayectoria vital que deben tener las personas en la sociedad. En este sentido, para poder
entender el sentido profundo y complejo de estos cambios que están la sociedad, quisiera mostraros un poco previamente cuáles son las características básicas de estas transformaciones, ¿verdad?, profundas y complejas que vive la sociedad actual, ¿no? Por un lado, vemos que en esas transformaciones, en esos cambios rápidos, pues se encuentra lo que se ha denominado globalización, ¿verdad?, como una de las características básicas que está influyendo en el transcurrir de la sociedad, ¿verdad? Como consecuencia de también, ¿no?, de parejo a ello y de forma asociada, la revolución tecnológica que favorece la expansión del comercio, ¿verdad?, internacional, del intercambio de productos y servicios a nivel global de todo el planeta. Bien, estos procesos expansivos, ¿verdad?, de internacionalización, de ampliación, ¿verdad?, de los intercambios comerciales y económicos, lleva parejo una serie de riesgos, ¿verdad?, importantes para las personas, pero también una gran cantidad y posibilidad de oportunidades, ¿no?, de posibilidades de desarrollo, ¿no? Así, por ejemplo, bueno, la globalización entraña unos riesgos muy importantes de que a veces se puede entender como una uniformización, ¿verdad?, de las culturas, ¿no?, de erradicar un poco la idiosincrasia, la identidad, ¿verdad?, de los pueblos, de las tradiciones, ¿verdad?, que tiene cada sector de la población, de los territorios, ¿verdad?, de los territorios, los países que configuran el planeta, ¿verdad? Pero, por otro lado, esa misma internacionalización y expansión también implica que se puede y se ofrece la posibilidad de poder compartir valores y derechos humanos, ¿verdad?, que hacen que distintas poblaciones, distintos países, las personas tomen conciencia de la necesidad de poder llevar una vida digna y poder ampliar sus derechos, como también poder satisfacer las necesidades de desarrollo. Por lo tanto, podríamos considerar que la globalización tiene unos efectos muy positivos, de posibilidades de que la cultura, los conocimientos tecnológicos, los saberes, pues puedan ser expandidos, ¿verdad?, por distintos sectores de la población, ¿no? Y por lo tanto tener acceso a los mismos por parte de sectores que tradicionalmente lo tenían vedado, era dificultoso poder acceder a una información, ¿verdad?, actualizada, y con las nuevas tecnologías, con el desarrollo tecnológico y esa internacionalización, pues digamos que también tiene un efecto de apertura, de inclusión y de facilitar un acceso también, por un lado, más democrático de las personas digamos, a este legado cultural que tiene el planeta, ¿verdad? Y por lo tanto, en este sentido, habría que verlo como muy positivo. No se entendería esta globalización sin este proceso profundo de revolución tecnológica que estamos viviendo desde hace unas décadas, pero sobre todo en los últimos años, ¿verdad?, producido como consecuencia de lo que podríamos denominar el desarrollo de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Esto está aportando, pues, que también las personas, las organizaciones, ¿verdad?, pues se constituyan, se organicen en redes sociales, participen en las mismas, porque en definitiva estas tecnologías lo que favorecen es una serie de procesos de tal forma que podamos compartir la información, ¿verdad?, el conocimiento, como un eje fundamental, ¿no?, de la nueva sociedad que precisamente se ha dado a conocer como sociedad del conocimiento, ¿verdad? Actualmente también se habla de sociedad o economía de la innovación, algunos también, otros autores denominan cuarta revolución industrial. En definitiva, lo que vienen a remarcar es la importancia
trascendental que tiene, estos cambios en las formas de trabajar, en las formas de producir, como también en las formas de aprender y compartir la educación y la formación de las personas, de tal forma que estas redes sociales que potencia la tecnología va a permitir que que personas de distintos lugares y en distintos momentos del tiempo puedan conectarse, puedan compartir información, puedan divertirse, entretenerse, puedan, por lo tanto, constituir equipos, colaborar y sobre todo porque también tienen la capacidad estas tecnologías de tanto de posibilidad de buscar información como de reconfigurar y por tanto también la gran posibilidad de generar contrastes que favorecen la innovación, que favorecen el emprendimiento. De tal forma que lo que está suponiendo esta revolución tecnológica dentro de la economía y dentro de la sociedad es que podemos saltarnos de alguna forma lo que hemos denominado las limitaciones físicas espaciales, ¿verdad? Es decir, podemos comunicarnos, podemos compartir información en tiempo real, ¿verdad? Con personas, con organizaciones de distintos puntos, territorios del planeta. Y además también podemos realizar esas actividades en distintos momentos del tiempo, podemos decir, cierta ¿no? Con gran flexibilidad horaria, ¿no? Y por lo tanto esto va a suponer una transformación profunda con respecto al sistema de producción tecnológico, de fabricación de productos y servicios que ha predominado en estos 2 últimos siglos, ¿no? Por tanto, esta globalización acompañada y asociada a esta gran revolución de las nuevas tecnologías, de los TICs, ¿verdad? De esta aceleración, ¿verdad? Del cambio tecnológico que abarata el coste de los productos digitales, pues tiene un impacto profundo, casi podríamos decir decisivo y casi determinante en la forma de actuar de las organizaciones, de las empresas, porque las empresas y las organizaciones necesitan asumir una actividad de aprendizaje constante. Esto que no era tan visible, ¿verdad?, desde hace unas décadas, pues supone una revolución silenciosa, profunda, que implica también el cambio de mentalidad, el cambio de visión por parte de los empresarios, de los gerentes, pero también por parte de las personas, ¿verdad?, que aparentemente no tengan responsabilidades, pero también les afecta, nos afecta a todos, ¿no? Al margen de la ubicación o la posición social, ¿verdad?, o territorial que podamos tener, ¿no?, dentro de un país, ¿no? Por lo tanto, estos cambios van a implicar que las organizaciones se conviertan también en entidades de aprendizaje continuo, donde la innovación, ¿verdad?, sería un poco la estrella, el motor de la economía, del progreso, del desarrollo, del bienestar y, por tanto, el elemento humano se convierte en algo fundamental, protagonista del desarrollo organizacional, de la competitividad, de la afectividad de las organizaciones, pero también de las asociaciones de todo tipo de organización e institución, ¿verdad?, que también son sin ánimo de lucro, es decir, que no tienen un objetivo lucrativo de búsqueda de beneficio propiamente, sino también de dar un servicio a las personas, ¿verdad? Todo el llamado tercer sector, ¿no? De carácter humanitario, ¿no? Pues también implica que se aumenten las posibilidades de que podamos colaborar, de que podamos conectarnos, de que podamos trabajar en equipo, en redes de forma más fácil, de forma más rápida. Y, por lo tanto, ese aprendizaje y esa innovación, tanto a nivel individual como a nivel de equipos, digamos que va a ser el pan nuestro de cada día, ¿no?
de tal forma que se va configurando un perfil, ¿verdad?, de, que podríamos decir, del trabajador, ¿no?, del siglo XXI, en esta era del conocimiento, en esta era de la innovación o digital, con una persona que va a estar constantemente, de forma intensa, conectada, que necesita estar informado, que necesita estar aprendiendo a aprender, ¿verdad? Y por lo tanto, y tratando de conciliar el trabajo y la familia, esto va a suponer, ya está suponiendo, también una alteración de las formas de vinculación entre el empleador o empresario y el trabajador, ¿verdad? Que está posibilitando y va a aumentar en los próximos años y décadas las distintas fórmulas, ¿verdad?, de tiempo de trabajo flexible, a tiempo parcial, etcétera, ¿no? Y todo ello marcado por una gran autonomía de las personas, ¿verdad?, con un gran componente intelectual en el desarrollo de sus tareas y de su actividad. Todo ello, por lo tanto, fijaros que va a entrañar que nos cuestionemos un poco el papel de este nuevo trabajador, del perfil que va a tener la trayectoria vital de las personas y también del trabajador en este siglo XXI, ¿no? Y esto nos remite a la vieja pregunta, a la antigua pregunta y controvertida, ¿no?, de plantearnos si los líderes nacen o se hacen y por qué tiene que ver un poco esta cuestión del líder con estos cambios y estas profundas transformaciones. Bueno, estamos viendo, por tanto, que el prototipo de trabajador, de persona que se va configurando en esta nueva sociedad tecnológicamente avanzada, va a permitir que desarrolle características de lo que hemos llamado y lo que hemos entendido como líderes, ¿no? Los líderes son personas que suelen ser innovadoras, suelen marcar unas metas, unas visiones, resolver problemas, ¿verdad? Es un poco la típica función que tienen los líderes, ¿no? Pero claro, las características de esta nueva actividad de búsqueda de información, de compartir información, de necesidad de crear, de innovar, ¿no?, como consecuencia de ese manejo, de ese contraste, de esa participación en distintas redes, hace que la persona esté llamada, el trabajador esté llamado a desarrollar un papel de líder, en cuanto que al necesitar desarrollarse él mismo también va a colaborar, a co-crear con otras personas en el desarrollo de sus actividades en el marco situacional, institucional que sea. Y en este sentido, bueno, pues esa pregunta, ¿que el líder nace o se hace?, pues habría que tratar de responderla sin complejos, que en gran medida podemos decir, en base a las experiencias, en base a los estudios que hay desde la psicología, desde las ciencias sociales básicamente, desde la psicología social, ¿verdad?, que aporta una gran luz, ¿no?, a esta complejidad del desarrollo humano, que las personas en gran medida se desarrollan, van aprendiendo, ¿verdad?, distintos procesos a lo largo de su trayectoria vital. Y por lo tanto, los estudios de psicología no observan, no han podido identificar una serie de rasgos de personalidad que sean determinantes para mantener la posición de los líderes, ¿no? A lo sumo, bueno, se han identificado ciertos rasgos relacionados con la extroversión y la inteligencia, pero no son determinantes de la posición de liderazgo, ¿no? Hay distintos enfoques, ¿verdad?, que permiten ya a estas alturas, estas alturas de siglo y de avance de la humanidad en el conocimiento, que podamos decir que en gran medida los líderes, las personas que dirigen, las personas que tienen responsabilidades sobre otras, pues van a depender mucho de sus experiencias, de sus conocimientos, para poder ejercer
como directivos, como líderes, como responsables, ¿verdad?, de otros grupos, de otras personas, ¿no? Ahí tenemos, podéis ver en la transparencia, un modelo triangular, ¿no?, donde se explica un poco el funcionamiento del comportamiento humano, ¿verdad? Habría unos factores personales, pero que están en relación recíproca con otros factores de tipo ambiental, social, cultural, ¿verdad?, económico, que a su vez también influye sobre la conducta que ejercitamos, ¿no? La conducta que ejercitamos en gran medida pues también está incondicionada, influida por esos factores personales, por esos factores ambientales, pero nuestra propia conducta también va a influir sobre algunos de estos factores personales que nos caracterizan. Es decir, si nosotros asumimos, tomamos la decisión de querer formarnos en algún tipo de actividad, ello nos va a poder generar un cambio en nuestras propias creencias, en nuestras propias actitudes. Por lo tanto, como podemos concluir, los tres factores, ¿verdad?, los tres ámbitos, la conducta, la persona y el ambiente, están en interacción recíproca, lo que nos abre una perspectiva optimista, posibilista, ¿verdad?, de que podemos generar las condiciones para que podamos crecer, para que podamos desarrollarnos, ¿no?, para que podamos aprender, podamos crear como personas, como seres humanos que somos. Todos tenemos grados de creatividad que se pueden también en gran medida aprender y desarrollar. En este sentido, quiero remarcar la importancia de que los líderes en gran medida se hacen, pues, como ocurre con la trayectoria vital que tiene la persona a lo largo de su vida, ¿verdad? Como veis ahí gráficamente se demuestra, ¿verdad?, de forma simpática cómo la persona desde que es niño está aprendiendo, observando, ¿verdad?, a través de procesos de aprendizaje, pues vamos aprendiendo conductas de lo que vemos en otras personas, ¿verdad? Y por lo tanto, de alguna forma estamos en pleno desarrollo, en continuo desarrollo, que es indefinido, ¿no?, en el tiempo. Es decir, luego cuando la persona ya va creciendo, va madurando en su etapa adolescente, pues va adquiriendo nuevos conocimientos, pero no solo conocimientos tipo teórico, sino nuevas creencias, nuevos valores, nuevas actitudes, nuevas habilidades de la vida en general, habilidades para resolver múltiples problemas, a veces conscientemente, ¿verdad? Y que va a depender también del sistema cultural, del entorno familiar y social en el que viven las personas, ¿no?, para que ese desarrollo de habilidades sea más amplio, sea más limitado, ¿verdad? Porque la cultura, los valores de los grupos de las sociedades han, digamos, marcado, ¿verdad?, la línea de desarrollo, ¿no? De hecho, pues bueno, el papel adscrito a la mujer, el de subordinación que ha tenido la mujer con respecto al hombre, pues ha venido por condicionamientos de carácter cultural, ¿no?, patriarcal, ¿verdad?, que ahora se está de alguna forma superando, ¿verdad? Bien, luego también podríamos dar un ejemplo muy llamativo de ese papel de líderes que tenemos las personas, aunque no nos hayan preparado, aunque pensemos o piensen que no han nacido para ello, cuando se constituyen una familia, ¿verdad?, y tienen hijos o adoptan hijos, ¿verdad? Es decir, los padres son potenciales líderes, casi a pesar de que quieran o no quieran conscientemente pensar que lo son, pero el líder es el que marca unas metas, el que marca una guía, ¿verdad?, de orientación, y plantea un poco un método, ¿verdad?, una forma de cómo llegar a alcanzar esas metas, y qué mejor que los padres, en verdad, como buen ejemplo de que ejercen de líderes, ejercen de directivos de sus propios hijos, ¿verdad? Por lo tanto, con esto quiero resaltar la importancia y la apertura a que podemos construir líderes, debemos construirlo, líderes que sean efectivos, ¿verdad? Y por lo tanto que este desarrollo vital de personas
que necesitamos ser empoderadas y también empoderar, dar capacidad de autonomía, de desarrollo, de control de su vida, pues está abierto, ¿verdad?, con la posibilidad de que las nuevas tecnologías que nos da. También como vemos en la etapa de la vejez, en la etapa de más adultos, pues el aprendizaje sigue siendo constante, ¿verdad? Y por lo tanto es indefinido, ¿verdad? Mientras el sistema fisiológico de salud orgánico lo permita, ese proceso de aprendizaje, de creatividad, de innovación, es permanente, ¿verdad? Porque a veces cuando decimos puedo ser innovador, puedo ser creativo, ¿no? Bueno, o sea, ya hay unas personas que son los inventores, ¿verdad? Tradicionalmente se asignaba a los inventores o a las personas creativas, ¿no? Que son unos profesionales, ¿no?, de la publicidad y del mundo del arte, pero hay que pensar que la creatividad es una señal identitaria de cualquier ser humano, es decir, cuando nosotros redactamos una simple carta, ¿verdad?, estamos siendo creativos, estamos improvisando, estamos transmitiendo valores. Por lo tanto, hay que ser consciente de que ese liderazgo tiene que poder ser asumido y aprendido. Quisiera un poco remitirme a los estudios ya clásicos en psicología social de Kurt Lewin, ¿verdad?, como él en los años 30, en el periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, con el auge del fascismo, del nazismo en Europa, ¿verdad? Era una persona de nacionalidad alemana, de origen judío, tuvo que huir a Estados Unidos de la persecución del nazismo y esta persona, dentro del ámbito de la psicología social, inició los estudios pioneros sobre los efectos del liderazgo. Quería saber, en realidad, quería conocer bien cuáles eran los efectos de los distintos tipos de liderazgo y contrastó 3 estilos de liderazgo básicos, que era el democrático, el autoritario y el laissez-faire o liberal, ¿no? Bueno, para ello instruyó a unos jóvenes en unas conductas que representaban los 3 estilos que están ahí representados, ¿verdad? Y descubrió con sorpresa cómo los 3 estilos tienen efectos conductuales y actitudinales distintos en las personas que constituían esos grupos, ¿no? En los jóvenes, fue un estudio hecho con jóvenes, con niños adolescentes, y observó que había un efecto diferente, ¿verdad? Los grupos con líder autocrático, pues provocó que hubiera una productividad media adecuada durante un tiempo, pero cuando el líder se ausentaba, esa productividad desaparecía y además también generó problemas, ¿verdad?, de crearse subgrupos, camarillas, ¿verdad?, dentro del grupo, como consecuencia de ese autoritarismo, ¿no?, donde el líder adopta las decisiones principales, impone, recompensa, castiga, ¿verdad?, pero centraliza las decisiones frente al líder liberal, ¿verdad? Liberal en el sentido de una persona que no asume ninguna responsabilidad como líder y por lo tanto generaban estos grupos también un efecto de desorden, de baja rendimiento y de malestar por parte de los miembros que constituían estos grupos dirigidos por líderes liberales o relajados, ¿no? Frente a estos 2 estilos estaba el estilo democrático, en que el líder se caracterizaba porque planificaba las tareas conjuntamente, dejando la participación, tratando de llegar a consensos con los miembros del equipo y esto generó un rendimiento, una productividad positiva a lo largo del tiempo y además una gran satisfacción en los miembros del grupo, es decir, se generaba un ambiente moral y una satisfacción muy elevada de los miembros que constituían estos grupos con líder democrático, ¿no? Y aparte también observó con bastante sorpresa y como un inicio que luego daría lugar a futuros estudios y la aplicación de los llamados círculos de calidad décadas después, fue que observó que en los grupos con líder democrático se generaba más creatividad, ¿no? Esa libertad, esa autonomía de los individuos generaba más innovación, más creatividad. En definitiva, según Lewin, el liderazgo
como el comportamiento de los miembros de los grupos no dependía de factores personales, de factores de personalidad innatos, sino que dependía de la situación, ¿verdad? De conductas que son aprendidas, que son instauradas. Por lo tanto, el liderazgo dependerá en gran medida de la conducta que pueda ejercer el líder. Y esas conductas pueden ser aprendidas, ¿verdad? Por lo tanto, podemos modificar los ambientes, generar ambientes diferentes en función del tipo de metodología, ¿verdad?, de conductual que podamos aplicar en un momento dado, ¿no? También es muy interesante remitirse a los estudios sobre el carisma, ¿verdad? También sabéis que, bueno, tradicionalmente se ha asignado la capacidad de los líderes a lo que se llamaría rasgos carismáticos, unos dones peculiares que tendrían unas personas especiales, ¿verdad?, que nacerían con ese don especial que los convertirían en líderes. Bien, ha habido ya muchos estudios sobre el ejercicio de liderazgo, pero destacaría el estudio que hizo bastante amplio de Warren Bennis, ¿verdad?, sobre los líderes carismáticos. Lo que hizo fue estudiar los elementos comunes, las cualidades comunes a 90 líderes, ¿verdad?, importantes de la historia de la humanidad, y llegó a una serie de conclusiones que, como podéis ver ahí en la transparencia, pues destacaría de que estos líderes tienen como rasgos principales, ¿verdad?, que le llevaron a ser efectivos y a poder conseguir la adhesión de muchas personas, a que desarrollan una visión, ¿verdad?, una visión positiva, ¿no?, de lo que debemos alcanzar, de lo que se puede alcanzar, ¿verdad?, en la vida como sociedad, ¿no?, como país, ¿verdad? A su vez desarrollan también un método, ¿verdad?, una estrategia, un camino de cómo conseguir alcanzar esa visión, ¿no? Y además hacen creer, comparten confianza en sus seguidores de que se puede alcanzar esa visión. Y además lo hacen mediante unos métodos, ¿verdad?, que hacen que transmitan convicción, ¿verdad?, convicción y persuasión en las personas, ¿no? Es lo que posteriormente los estudios han observado que en cierta medida podemos desarrollar y podemos cultivar a través de lo que se llaman las habilidades comunicativas, ¿verdad?, o habilidades socioemocionales, que ahora en la actualidad es lo que se denomina inteligencia emocional, ¿verdad? En la inteligencia emocional, que habría como dos dimensiones, la intrapersonal y la transpersonal, ¿verdad? Bueno, con esto, en definitiva, lo que se trata de hacer ver es que el liderazgo va a depender también de factores que en gran medida podemos aprender, ¿verdad? Tanto los estudios de Lewin como los estudios posteriores de Bennis y de otros autores han posibilitado que las organizaciones, las empresas, ¿verdad?, puedan organizar cursos, puedan organizar entrenamientos para el ejercicio positivo de la dirección y del liderazgo de las personas. Quisiera también hacer hincapié en un aspecto también que caracteriza a los líderes y no solo también a las personas exitosas, ¿verdad? Estudios, es lo que se estudia por parte de autores como Seligman, ¿verdad? Psicólogos como Martin Seligman, el optimismo, ¿verdad? Una de las características básicas de todo líder es que es una guía, ¿verdad? Actúa de guía, ¿verdad?, para alcanzar una meta, ¿verdad?, común, ¿verdad?, y mostrando un camino, ¿no? Pero todo líder, en gran medida, para poder hacer eso, tienen que partir de un planteamiento optimista de la vida y del futuro del equipo en el que está ejerciendo sus funciones, ¿verdad? Y en este sentido, bueno, pues la persona optimista se caracteriza porque tiende a pensar que las cosas, los sucesos positivos van a ser permanentes y van a ser duraderos, ¿no? En cambio, las cosas o los sucesos negativos que pueden ocurrir en la vida de una persona o en la organización
que para una persona son cuestiones o procesos que responden a un momento dado y a situaciones específicas, ¿no? No hay que verlo como algo constante, ¿no? Por lo tanto, tienen una visión de la realidad que hace pensar que merece la pena esforzarse, trabajar por conseguir esas metas, ¿verdad? Tal forma que las personas optimistas no solo esperan sentadas a pensar que los sucesos positivos van a ocurrir, sino que asumen responsabilidades para afrontar de esos objetivos para poder hacer que esos sucesos positivos ocurran en la realidad. Por lo tanto, hay como una retroalimentación entre visión optimista, positiva del futuro, con perseverancia, ¿verdad? Con perseverancia y asunción de responsabilidades, ¿no? Porque en definitiva los líderes pues lo que hacen es satisfacer necesidades, resolver problemas, ¿no? Pero para como líderes que son, tienen las herramientas para poder resolver esos problemas, de hacer necesidades, pues parten de una actitud optimista, ¿verdad?, ante la vida. Por lo tanto, en gran medida, si esto parece que es así, ¿verdad?, y los estudios van siendo consistentes en ello, podemos pensar que también podemos generar actitudes positivas en los individuos, ¿no? Otro eje también fundamental para fomentar ese liderazgo en toda persona, ¿verdad?, es lo que se viene conociendo como aplicar una visión estratégica, ¿no?, que en gran medida también resume un poco los estudios de liderazgo carismático tradicionales de Bennis, ¿no? El de aplicar una visión estratégica, un enfoque está en auge, ¿verdad?, en los tiempos actuales, porque son tiempos de cambio, de incertidumbre. ¿Y cómo podemos afrontar mejor la incertidumbre y los cambios importantes? Pues a través de aplicar esta visión estratégica que básicamente consistiría en tomar en cuenta tres grandes preguntas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que queremos hacer como personas? ¿Qué pretendemos llegar a ser en los próximos años o meses, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra vocación? Y contrastar esa visión de futuro, esa misión que tenemos con la situación actual. ¿Qué puntos fuertes, qué puntos débiles tengo como persona o tengo como organización, si soy dirigente de una organización? ¿Qué aspectos débiles o fuertes tenemos como persona, y contrastarlo con las amenazas y las oportunidades del entorno en el que estamos moviéndonos, tanto como personas o como organizaciones. Es decir, la visión estratégica se puede y se debe de aplicar, plantear a nivel organizativo como a nivel personal. Bien, en el contraste entre lo que quiero ser, entre lo que queremos llegar a ser y lo que es ahora, como estamos, pues habría que diseñar un tercer paso, que serían las estrategias, es decir, especificar los objetivos, las metas y las actividades, ¿verdad?, que nos van a llevar a poder conseguir alcanzar esa visión o ese futuro. Por lo tanto, en esta época de continuas transformaciones, certidumbres, este ejercicio periódico de aplicar la visión estratégica sería fundamental para adaptarnos, para sobrevivir, ¿no?, y para ser efectivos en el mundo. En definitiva, por lo tanto, podemos decir con esperanza y con realismo que efectivamente las personas tenemos, y en la época actual que favorece y posibilita el que podamos ser, el que podamos ser en gran medida creativos e innovadores, es que tenemos capacidad para poder liderarnos, ¿no?, liderarnos como personas y al mismo tiempo en ese ejercicio de prepararnos para liderar, debemos y podemos ayudar a compartir y a compartir potencialidades con otras personas y desarrollarles
como individuos que también intentan satisfacer sus necesidades y sus expectativas. Por lo tanto, el ejercicio de liderazgo podríamos entenderlo como un ejercicio también de compartir, ¿verdad? Nuestras capacidades, nuestros conocimientos, nuestras potencialidades para que entre todos podamos avanzar y podamos desarrollarnos. En definitiva, lo que se podría decir que está ocurriendo en el momento actual es que no existiría un líder fijo como tradicionalmente se pensaba, ¿verdad? Adscrito a una persona en particular. Como estamos trabajando cada vez más de forma colaborativa en redes, como cada persona tiene la responsabilidad de asumir, también construir su trayectoria y por lo tanto de ser innovador, de estar aprendiendo continuamente, pues eso está provocando que todos actuemos como líderes y por lo tanto todos tenemos un poco la misión y el ejercicio de co-crear, corresponsabilizarnos, colaborar. En definitiva, nos conectamos para compartir, ¿verdad? Para transmitir, para podríamos ver el liderazgo como un ejercicio de empoderamiento de nosotros mismos y también de las personas que nos acompañan y de otras personas que previamente son desconocidas, pero que probablemente a lo largo de nuestra trayectoria social, laboral, llegaremos a conocer y a compartir para que podamos entre todos crecer, ¿verdad? Compartiendo y en definitiva sirviendo a los demás para que podamos a su vez crecer también como personas. Bueno, pues esto es un poquito lo que quería transmitiros, ¿verdad? Como un ejercicio también previo de informativo, ¿verdad? Para que también os podáis animar a informaros del máster de empoderamiento que desde la Universidad de Salamanca vamos a iniciar en breve, ¿verdad? Para que podáis animaros a conocerlo y a poder participar en ello, ¿verdad? Estamos en tiempos de cambio, pero con sus riesgos, pero también con grandes oportunidades, ¿verdad? Y por lo tanto necesitamos prepararnos con ilusión, con esperanza y optimismo realista, ¿verdad? Pues muchas gracias por vuestra atención y quedo a disposición vuestra y que me queráis, lo que queráis poder consultar, ¿verdad? Tanto a Rosario como a mí. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Conde. Vamos a dar inicio ahora al espacio abierto de preguntas y respuestas en el que el doctor va a contestar las consultas que hemos estado recibiendo de parte de los participantes a través de la sección de preguntas y respuestas que ustedes tienen disponible en la parte inferior de su pantalla. Les pido que continúen escribiendo, por favor. Tenemos ya algunas preguntas, doctor. Tengo esta del señor Sebastián López Valdés, no nos dice de qué país nos escribe, y dice, ¿cómo favorecer el desarrollo del liderazgo desde la familia? Cordial saludo, doctor Conde. Bueno, pues, ¿verdad? Así, reflejando, ¿verdad? A lo largo de la reflexión, ¿verdad? Que he tenido, ¿verdad? Bueno, pues los padres son líderes en cuanto que tienen que mostrarle a sus hijos, ¿verdad? Unas metas, ¿no? Unos objetivos, ¿no? Una finalidad, ¿no? De por qué estudiar, ¿no? Para qué estudiar, para qué hacer los deberes. Que a veces los padres, pues bueno, aplican rutinariamente, aburridamente, entre comillas, ¿verdad? Imponen, que sería un poco el estilo autoritario que nos hablaba Lewin, ¿verdad? Imponen sus premisas sin explicarlas, sin razonarlas, sin darles el significado del sentido que tiene hacer ciertas actividades, por qué se hacen, por qué es necesario hacerlas, porque hay una reciprocidad, ¿verdad?
porque la sociedad crece, se desarrolla y satisface sus necesidades gracias a un intercambio recíproco, ¿no? Y no solo por ello, ¿no? Pero sobre todo por esto. Y en este sentido, los padres tienen que explicar, tienen que darle sentido a sus hijos de las cosas, tienen que orientarles, tienen que transmitirle unos valores de por qué se hacen las cosas, para qué se hacen, qué sentido tiene, ¿verdad? Les muestran las formas, los procedimientos, los métodos, ¿verdad?, para afrontar sus problemas, a veces en el estudio, aunque es más labor del profesor, pero también en casa, de apoyo, afrontar sus problemas de relaciones con otras personas, ¿verdad? Y le dan el consejo basado en la experiencia que tienen, claro, pero son ellos, básicamente, los responsables de esa educación, de esa orientación. Si es que el psicólogo, el orientador, el maestro, el líder primero de los hijos son los padres. ¿Cómo hemos podido no darnos cuenta de ello? Pero ahora, con la capacidad tecnológica y las posibilidades que ofrece la sociedad, podemos ser conscientes de ello y, por lo tanto, tenemos que utilizarlo a nuestro favor, ¿no? No dejarnos que entre comillas, que nos roben ese protagonismo al que está llamado la persona. Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta del señor Raúl Salles desde Honduras. Dice, pero también tenemos líderes negativos. Veo eso particularmente entre los adolescentes. ¿Cómo contrarrestamos esa influencia? Pues sí, tiene razón. Efectivamente, buena puntualización. Hemos hablado de liderazgo, pero el liderazgo se ha ejercido negativamente. Hemos tenido grandes líderes que han llevado a las catástrofes, ¿no? En las sociedades, ¿no? Ahí está el nazismo, el liderazgo carismático de Hitler, ¿no? Que arrastró a millones de personas, convenció, persuadió, ¿verdad? A través de todos los sistemas, ¿no?, de propaganda, a través, ya lo hemos comentado antes, ¿verdad?, en la charla, ¿verdad? Porque puede ser orientado para lo bueno y para lo malo, los procedimientos que utilizan los líderes que hemos visto. Y luego hay ciertas conductas que son negativas. Ahí está, bueno, pues ese ejercicio previo hemos visto de liderazgo autoritario o liberal, ¿no? Permisivo liberal, habría que decir más que liberal, porque el término liberal da lugar a confusión. El permisivo, el de libre albedrío y el autoritario, pues son negativos. Es decir, se necesita enriquecer los procedimientos adecuados para empoderar, para liderar adecuadamente a las personas, pero podemos contestar de forma satisfactoria de que vamos haciendo las herramientas, los procesos, los procedimientos que ayuden a ser líderes efectivos. Los estudios no han finalizado, tampoco se ha cerrado el círculo, se sigue investigando, hay nuevos modelos, nuevas propuestas complejas, distintas, ¿verdad?, que se complementan, de modelos de liderazgo. Está el coach, que se habla últimamente, liderazgo basado en la inteligencia emocional, ¿verdad?, liderazgo resonante de Goleman, ¿verdad?, de Zolman, los competencias de liderazgo inspirador. En definitiva, a esto sería largo de contar, ¿no?, porque sería que Raúl, te invitaría a que hicieras con nosotros el máster, ¿no?, para poder profundizar en ello. Pero cuidado, también pensemos que no acaba la formación, no acaba nunca, ¿no? Lo que estamos descubriendo es que la formación y el aprendizaje es constante, porque, como pasa en medicina, en otros campos también científicos, pues se va descubriendo, ¿verdad?, nuevas medicinas, nuevos procedimientos más efectivos, y por lo tanto, bueno, pues sería largo de contar, ¿no? Bien, un poco en vinculación con esa anterior pregunta, más bien con la respuesta que usted ha dado, escribe Melissa Rivas desde Chile. Dice, muchas gracias por su presentación, doctor Jorge Conde. ¿Cómo se estructura el máster de empoderamiento que ustedes tienen? ¿Qué competencias alcanzaré si es que lo curso? ¿Cómo son los procesos de aprendizaje que están previstos? Bueno, el máster está configurado por unos 6 módulos, básicamente, ¿verdad?, que tenéis a vuestra disposición en la página web que se os muestra en nuestra
página institucional, ¿verdad? Y bueno, estos módulos están organizados de tal forma que podamos transmitir al participante, ¿verdad?, una serie de competencias, de capacidades, ¿verdad?, que resultan básicos e importantes para su desarrollo vital, para su incorporación al mundo laboral también, o incluso también para su deseo de poder desarrollar una actividad de emprendimiento, ¿verdad? Por lo tanto, en los distintos módulos están configurados unos ejes, ¿verdad?, acerca del éxito, las bases del éxito, de la afectividad personal, de la productividad personal, de cómo afrontar una serie de problemas actuales en la vida que llevamos, ¿verdad? Tanto laboral como también en la vida social, ¿no? Los problemas del estrés, tan típico, ¿verdad?, que ha aumentado desgraciadamente a gran parte de la humanidad, ¿no? Los problemas que hay de estrés, los problemas que hay de acoso, de violencia, de cómo afrontar los conflictos interpersonales, las habilidades comunicativas, cómo en la época actual es importante saber ofrecerse información, ¿verdad? Pues tenemos ahí también una serie de temas, de módulos, ¿verdad?, que trabajan todos estos temas de las habilidades comunicativas, de cómo afrontar las exigencias de la selección de candidatos en las empresas, de cómo empoderar, de cuáles son las características que facilitan el empoderamiento, la autoestima, la autoconfianza, ¿verdad?, de colectivos vulnerables, de las mujeres tradicionalmente, ¿verdad?, de un poco empoderarlas, de ayudar a tomar conciencia también y a empoderarlas, ¿verdad?, hacia actividades de emprendimiento, ¿no?, que es también un poco el sentido que tiene también el máster, ¿no? Y sin olvidar también la perspectiva ética, la perspectiva ética espiritual que tenemos los individuos, ¿no?, de dotar sentido a este desarrollo, necesitamos, ¿no?, continuo, de aprendizaje continuo. Entonces, el máster lo que está configurado en unas, digamos, en ofrecer una serie de herramientas, ¿verdad?, y de premisas que ayuden digamos, a despegar a la persona en un camino positivo de superación, de crecimiento y de afrontamiento de desafíos en su futuro, ¿no? ¿No? Ese es un poco el sentido. Ya para cuestiones más concretas, pues te invitaría a que vieras pues la página web, los folletos informativos que están también utilizándose para informaros, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Me autorizan a hacer una pregunta más? Tenemos una pregunta del señor Felipe Quiroz de Colombia. Él dice, doctor, ¿cómo debo entender el tema del empoderamiento desde el marco conceptual de la equidad de género? Bueno, el empoderamiento, vamos a ver, tenemos que darlo en un sentido amplio, cuando hablamos de empoderamiento, de dar esa facultad a las personas de poder ejercer un mayor control de su destino, ¿verdad?, personal, de capacitarle, ¿verdad?, en una serie de herramientas básicas para que pueda sortear, superar de forma positiva pues los retos, ¿verdad?, personales, sociales, psicológicos que tenemos en el día a día de nuestra vida, ¿verdad? Obviamente esto se hace, digamos, más urgente, más sensible, pues en las mujeres, ¿verdad? Por el papel que ha tenido adscrito de subordinación, de discriminación que había hacia ellas, ¿verdad? Pensábamos, ¿no?, cómo ha cambiado la vida, ¿verdad?, pero no hace tanto tiempo, y todavía hay culturas que todavía le prescriben a la mujer una función muy limitada dentro de la sociedad, ¿verdad? Esto con
afortunadamente se va superando, ¿verdad? Pero todavía faltan, hay una serie de obstáculos ahí, ¿verdad? El techo de cristal, que las mujeres todavía no están, aunque han accedido ya al mercado laboral en muchos países, no han podido acceder todavía a un techo de cristal por cuanto no tienen problemas o les ponemos problemas como cultura para que puedan acceder a puestos directivos, ¿no? Bueno, por lo tanto, efectivamente, no hay equidad en ese sentido, ¿no? Entonces se está tratando de introducir medidas, ¿no? Para que eso pueda superarse, ¿no? Las medidas pueden ser muy diversas, ¿no? El criterio de poner cuotas es una de ellas, un criterio, pues bueno, de la política, de poner cuotas de presencialidad, bueno, esa sería una, pero yo creo que básicamente el empoderamiento al que nos estamos un poco relacionando es el empoderamiento en un sentido que es básicamente, primero, psicológico, psicosocial, ¿no? De cambiar las actitudes, nuestras propias actitudes que nos impiden ver, visualizar y, por lo tanto, desarrollar nuestra potencialidad personal, ¿no? Esto es básico, muy importante, ¿no? Porque si no despertamos, digamos, pues no ayudamos a despertar a las personas, ¿verdad? Para que adopten iniciativas, para que adopten acciones, ¿verdad? Y vean las posibilidades que tienen de poder desarrollarse, de ver las posibilidades de cómo superar esos obstáculos que tienen, ¿verdad?, las mujeres ante los retos, que lo han ido superando. Es decir, tenemos una gran experiencia positiva de cómo las mujeres, por ejemplo, bueno, no sé, en vuestros países, ¿verdad? En España desde hace 8 años, las mujeres en la universidad son más que los hombres. Fijaos lo que estoy diciendo, las mujeres tienen mayor presencia en la universidad española que los hombres desde hace 10 años. Es algo impensable, ¿verdad? En mi época, en mi generación de los 80, era impensable. Éramos los hombres todavía mayoría ¿Y quién iba a pensar hace, bueno, solo 50 años? Es decir, que las mujeres podían estudiar carrera y podían... Esto es como el líder nace o se hace. Se pensaba que las mujeres no podían ejercer ciertas actividades, pero bueno, que había características innatas que impedían que la mujer... Eran base a creencias falsas, a mitos falsos que están en la sociedad. La mujer puede, igual que el hombre, y muchas de ellas mejores que muchos hombres, poder alcanzar los objetivos profesionales y dirigir organizaciones y dirigir países, ¿no? Como ya se está demostrando, ¿no? Como ya hemos tenido ahí en Chile también, ya presidentas, ¿no? Es decir, qué mejor ejemplo. Ahora, que es minoritario y que hay que seguir trabajando, claro, hay que seguir empoderando. Es decir, no nos basta porque Obama, una persona de color, haya llegado presidente de gobierno o alguna mujer haya llegado para ser presidenta de país, es decir, bueno, ya se ha conseguido, ¿no? Hay que seguir empoderando, hay que seguir cambiando la mentalidad, hay que seguir dando herramientas, en este caso a las mujeres, para que se puedan empoderar, ¿no? Mucho más, ¿no? Es decir, necesitamos todos empoderarnos, pero es cierto, compartiría contigo, por la sensibilidad de la pregunta que me haces, de que las mujeres es un colectivo que necesita avanzar o recuperar, ¿no? Como queramos decirlo, ese protagonismo que debe tener, ¿no? En la sociedad, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Agradecerle muy sinceramente su colaboración con nosotros. Para nosotros, para Virtual, es un honor contar con su presencia. Y bueno, agradecerle siempre estar tan disponible para estos espacios abiertos que concitan mucha atención en nuestros países. Si los participantes de este encuentro desean obtener información más detallada sobre nuestros programas de formación postgradual, les invito a visitar el sitio web usalvirtual.org. En este momento les llegará a su ventana de chat el enlace al sitio web de la USAL Virtual, en la que podrán ver la oferta académica de programas online. También nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Fundación Virtual. Si usted quiere dar algunas palabras de despedida, doctor. Sí, bueno, daros las gracias a Virtual Nico por el apoyo para hacer de forma positiva esta presentación, charla, y también agradecer mucho el interés de todos los participantes en el seguimiento
de esta charla y en los que se incorporen posteriormente a visualizarla, ¿verdad? Y nada, animarles a que nos conozcan, a que conozcan el programa, el máster y bueno, pues que no dejen de tener ilusión en progresar, en poder en empoderarse, nunca mejor dicho, ¿verdad? Siguiendo el tema que nos ha llevado aquí y por lo tanto me siento muy satisfecho y ha sido un honor poder compartir con todos vosotros esta charla. Muy agradecidos, doctor. Tenga usted muy buenas noches. Y buenas noches a todos los participantes. Igualmente, buenas noches a todos.